Hace 4000 años, en una tienda de campaña levantada en medio del desierto, un hombre tomó una decisión que ningún tratado, ninguna guerra y ninguna diplomacia ha podido deshacer. Esta noche, cuando los misiles cruzan el cielo entre Israel e Irán, cuando los titulares hablan de programas nucleares y tensiones geopolíticas, cuando los analistas debaten sobre esferas de influencia y equilibrios de poder, muy pocos se detienen a preguntarse la pregunta más importante. ¿Por qué? No el por qué político, no el por qué territorial, no el por qué económico, el por qué más profundo, el que está escrito desde mucho antes que existieran esas naciones, mucho antes que se trazaran esas fronteras, mucho antes que el petróleo convirtiera a esa región en el centro de atención del mundo entero. Porque lo que estás viendo en las noticias no es solo geopolítica del siglo XXI, es el eco de una fractura que comenzó hace 4 milenios, en una tienda de campaña con 2 mujeres, 2 hijos y una promesa que cambiaría el curso de la historia humana. Quédate, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre la forma en que ves este conflicto. Para comprender el presente, hay que regresar al principio, no al inicio de los estados modernos, no al nacimiento de la ONU, ni a las guerras del siglo XX. Hay que retroceder hasta una ciudad próspera, ubicada en lo que hoy conocemos como el sur de Irak. Su nombre era Ur de los Caldeos. Allí vivía un hombre llamado Abram, cuyo nombre aún no había sido transformado. Tenía una esposa llamada Sarai, bienes, posición social y aparentemente todo lo que un hombre podía desear. Pero la historia registra un detalle devastador. Sarai era estéril, no tenía hijos. Génesis, capítulo 11, versículo 30, lo consigna con frialdad quirúrgica, como si la Escritura quisiera que el lector sintiera el peso de esa realidad antes de continuar leyendo. Porque esa esterilidad no era un dato menor, era la grieta invisible sobre la cual se edificaría una fractura civilizacional. Fue entonces cuando llegó el llamado. Génesis, capítulo 12, describe una voz que ordenó a Abram dejar su tierra, su parentela y la casa de su padre para dirigirse hacia una tierra que le sería mostrada. Sin mapa, sin coordenadas, solo una promesa. ¿Y qué promesa? Dios le dijo que haría de él una nación grande, que bendeciría a quienes lo bendijeran y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Era un pacto monumental y había un solo problema. El hombre que lo recibía no podía tener hijos con su esposa. Abram partió a los 75 años. Llevó consigo a Sarai, a su sobrino Lot, a los sirvientes y a todos los bienes acumulados. Cruzó la tierra de Canaán hasta el encinar de Moré, cerca de Siquem, donde Dios se le apareció nuevamente para precisar la promesa. Su descendencia recibiría aquella tierra. Abram construyó un altar, el primero de muchos. Cada altar era una marca en la tierra, un testimonio de que un hombre seguía creyendo en lo que no podía ver. Pasaron 5 años, pasaron 10. La promesa seguía siendo una promesa y el vientre de Sarai seguía vacío. Imagina lo que significa vivir esa tensión. Cada mes, la confirmación biológica de que la brecha entre la promesa divina y la realidad tangible no se cierra, sino que se agranda. Cada año que pasa, las probabilidades naturales disminuyen. Cada conversación evitada sobre el tema, cada mirada de compasión de otras mujeres en el campamento, cada silencio incómodo cuando alguien pregunta por descendencia. No es solo la tristeza de no tener hijos, es algo más profundo, más desestabilizador. Es tener una promesa directa de Dios y ver cómo el tiempo la vuelve biológicamente imposible. Génesis capítulo 15 narra una escena que detiene el aliento. Dios llevó a Abram fuera de la tienda bajo el cielo nocturno del oriente y le dijo que contara las estrellas si podía. Así sería su descendencia. Y el texto dice algo que se ha estudiado durante siglos. Abram creyó al Señor y eso le fue contado por justicia. No un ritual, no un sacrificio, no una ofrenda elaborada. La fe de un hombre que miraba las estrellas y decidía creer a pesar de que su esposa seguía sin concebir, a pesar de que cada día que pasaba hacía la promesa más improbable según cualquier lógica humana,
Pero creer no significa que el dolor desaparezca. Creer significa que eliges la confianza cuando todas las evidencias apuntan en dirección contraria. Abram tenía 85 años, Sarai 75. En términos médicos de cualquier época, la posibilidad de concepción natural era cero, y sin embargo la promesa seguía ahí, suspendida entre el cielo estrellado y la tienda vacía de risas infantiles. Fue en ese contexto de silencio desesperado donde Sarai tomó la decisión que resuena hasta nuestros días. Génesis capítulo 16 comienza con ella presentando una propuesta a su esposo. Reconoció que Dios le había cerrado el vientre. No cuestionó la promesa, solo ofreció una solución práctica culturalmente aceptada en aquel tiempo. Tenía una sierva egipcia llamada Agar, que Abram se uniera a ella, y quizás a través de ese camino la promesa pudiera cumplirse. Era una costumbre conocida en el antiguo Oriente Medio. El Código de Hammurabi, redactado siglos antes, ya regulaba estos arreglos. Una esposa que no podía concebir podía ofrecer su sierva al marido, y los hijos nacidos de esa unión serían legalmente considerados hijos de la esposa. Era una solución humana para un problema que Dios había prometido resolver de manera sobrenatural. El texto bíblico dice simplemente que Abram atendió la voz de Sarai. No hay registro de dudas, no hay mención de que consultara a Dios. Después de 10 años esperando en Canaán, el patriarca aceptó la propuesta. Sarai tomó a Agar, su sierva egipcia, y la entregó por mujer a Abram. Una frase breve para describir el instante que partiría la historia en dos. Agar concibió con rapidez, y aquí comenzó el primer conflicto, la primera fisura en un arreglo que parecía solucionar todo de manera práctica y civilizada. El texto sagrado es brutalmente honesto sobre la dinámica que se instaló en aquella tienda. Cuando Agar comprendió que estaba encinta, comenzó a mirar a su señora con desprecio. Piensa en lo que eso significa. Agar, que durante años había sido propiedad de Sara, que no tenía voz, ni derechos, ni siquiera control sobre su propio cuerpo, de repente tenía algo que Sara no tenía, no podía tener, probablemente nunca tendría. El heredero del patriarca crecía en su vientre. Ella, la sierva egipcia, portaba la promesa que la señora hebrea había sido incapaz de concebir. La sierva que llevaba en su vientre al heredero del patriarca no pudo ocultar lo que sentía por la mujer que permanecía estéril. No era malicia calculada, era algo más primitivo, más humano. La necesidad de afirmar su valor recién descubierto, de sentir por primera vez en su vida que importaba, que tenía poder, que ya no era solo una posesión. Y Sarai, que había orquestado todo el arreglo con las mejores intenciones, con el deseo genuino de ayudar a cumplir la promesa divina, no soportó esa mirada. Imagina su dolor. Ella había ofrecido su propia sierva a su esposo, un acto de humildad y desesperación extraordinarios, confiando en que el hijo nacido sería considerado suyo según las leyes de la época. Pero las leyes no cambian lo que se siente cuando ves a otra mujer llevar en su vientre al hijo de tu esposo, cuando esa mujer te mira con el desprecio de quien tiene lo que tú nunca tendrás. La confrontó con su esposo. Le dijo que la afrenta que padecía era responsabilidad de él. Había entregado a su sierva en sus brazos y ahora era menospreciada por esa misma mujer, que el Señor juzgara entre los dos. Que era el grito de una mujer que se sentía traicionada por un plan que ella misma había iniciado. La lógica humana decía que había hecho lo correcto, pero el corazón sentía algo completamente diferente. Abram respondió devolviendo la responsabilidad. Agar era sierva de Sarai, que hiciera con ella lo que mejor le pareciera. Era la respuesta de un hombre que no sabía cómo navegar una situación emocional que se había vuelto imposible de manejar. Así que delegó, así que se lavó las manos, así que dejó que las dos mujeres resolvieran algo que los tres habían creado juntos. Y Sarai la afligió. El término hebreo que el texto utiliza es poderoso, inquietante incluso. Es el mismo término empleado para describir la opresión de los egipcios sobre los israelitas generaciones después. La misma palabra para la esclavitud brutal, para el sufrimiento sistémico, para la crueldad institucionalizada. Sarai no solo fue dura con Agar,
La oprimió con una intensidad que el texto equipara con uno de los peores episodios de sufrimiento en toda la narrativa bíblica. Tanta fue la dureza con que la trató, que Agar huyó. Una mujer egipcia, sola, embarazada, internándose en el desierto en dirección a su tierra natal, dispuesta a arriesgar su vida y la del niño que llevaba con tal de escapar del trato que recibía. Era prácticamente una sentencia de muerte, y aún así le pareció preferible al infierno que estaba viviendo en la tienda del patriarca. Pero Agar no estaba sola. El ángel del Señor la encontró junto a una fuente en el desierto, en el camino del sur. Y aquí ocurre algo que muchos pasan por alto. Agar se convirtió en la primera persona en toda la Biblia en recibir la visita de un mensajero celestial de manera personal. La primera no fue un patriarca, no fue un sacerdote, fue una sierva egipcia fugitiva en medio del desierto. El ángel le preguntó de dónde venía y a dónde iba. Ella respondió con honestidad: huía de su señora. Entonces vino la orden difícil. Debía regresar y someterse a la autoridad de Sarai. Pero junto a esa orden llegó una promesa que sacude por su magnitud. El ángel le dijo que multiplicaría grandemente su descendencia hasta hacerla incalculable. El hijo que llevaba en su vientre se llamaría Ismael, porque el Señor había escuchado su aflicción. Detente aquí un momento. Observa la dimensión de esa promesa. Era casi idéntica a la que Dios le había hecho a Abraham. Descendencia incontable, multiplicación grandiosa. Dios le estaba prometiendo a una sierva egipcia fugitiva algo extraordinariamente similar a lo que le había prometido al patriarca hebreo que había dejado todo para seguirlo. ¿Qué significa esto teológicamente? Significa que Dios no hace distinciones de clase, nacionalidad o posición social cuando se trata de bendecir. La promesa a Agar no fue menor, no fue secundaria, no fue un consuelo de consolación. Fue una promesa real, poderosa, destinada a cumplirse con la misma fidelidad que la promesa a Abraham. Dos pueblos numerosos nacerían de la misma raíz, dos linajes bendecidos, dos descendencias incontables. Pero el ángel añadió algo más sobre Ismael, una descripción profética que atraviesa los milenios como una flecha que nunca pierde su trayectoria. Sería un hombre indómito, como asno salvaje entre los hombres. Sus manos estarían contra todos, y las manos de todos estarían contra él, y habitaría frente a todos sus hermanos. No es una maldición. Lee con atención. Es una descripción de temperamento, de carácter, de destino, un espíritu que no se somete fácilmente, una independencia feroz, una vida que transcurrirá en tensión constante con quienes lo rodean. Y la frase final, quizás la más reveladora de todas: habitaría frente a todos sus hermanos, no lejos de ellos, no separado completamente, frente a ellos, en proximidad perpetua, en relación permanente, aunque esa relación esté marcada por el conflicto. Era una profecía de tensión perpetua. El niño que aún no había nacido ya tenía inscrito en su destino un conflicto sin tregua con quienes lo rodearan, especialmente con aquellos que compartirían su mismo origen. Si estás encontrando valor en esta enseñanza, este es un buen momento para dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Es una manera sencilla de ayudarnos a seguir compartiendo contenido bíblico fundamentado como este. Agar regresó, se sometió y dio a luz a un hijo al que Abraham llamó Ismael. El patriarca tenía 86 años. Por primera vez en mucho tiempo tenía un heredero. Durante 13 años, Ismael fue el único hijo de Abraham. Creció en la tienda del padre, aprendió sus caminos, asumió el lugar del primogénito. Para todos los efectos prácticos, era él quien recibiría las promesas. Entonces, Dios volvió a intervenir. Abraham tenía 99 años cuando el Señor se le manifestó y estableció un pacto formal. Su nombre fue cambiado a Abraham, padre de multitudes. Sarai pasó a llamarse Sara, princesa, y llegó la noticia que alteraría todo. Sara, a los 90 años, daría a luz un hijo. Su nombre sería Isaac, y con él Dios establecería un pacto eterno. La reacción de Abraham fue reveladora. Cayó sobre su rostro y se rió.
No era una risa de burla exactamente, era la risa del espanto, la incredulidad mezclada con una alegría que no sabía cómo procesar. Y entonces hizo un pedido que muestra cuánto amaba al hijo que ya tenía. Le dijo a Dios que bastaba con que Ismael viviera delante de él. Era un padre rogando por el hijo que había criado durante 13 años. Dios escuchó ese ruego. Le respondió que había bendecido a Ismael, que lo haría fructificar y multiplicar en gran manera, que engendraría 12 príncipes y se tornaría una nación grande. Pero el pacto específico y eterno, sería establecido con Isaac, el hijo que Sara concebiría el año siguiente. La distinción era definitiva. Ambos hijos serían bendecidos, ambos se convertirían en naciones poderosas, ambos tendrían descendencia numerosa, pero solo uno cargaría el pacto. Solo uno sería el heredero de la promesa pronunciada décadas atrás en Ur de los Caldeos. La bendición era compartida, la alianza exclusiva. Sara concibió y dio a luz a Isaac cuando Abraham tenía 100 años. El hijo imposible había llegado. El heredero de la promesa, nacido de una mujer de 90 años y un hombre centenario, respiraba, lloraba, existía. Sara declaró que Dios le había dado motivo de risa y que todos los que se enteraran reirían con ella. La risa de la incredulidad se había transformado en la risa de la celebración. Isaac creció y fue destetado. Abraham preparó un gran banquete para conmemorar el acontecimiento y fue durante esa fiesta cuando el conflicto latente estalló en la superficie. Sara vio al hijo de Agar, la egipcia, riendo. El término hebreo que el texto utiliza puede significar simplemente jugar o reír, pero también puede contener connotaciones más oscuras como escarnecer o mofarse. La ambigüedad es deliberada. Lo que estaba haciendo Ismael exactamente no queda del todo claro en el relato. Lo que sí queda absolutamente claro es la reacción de Sara. Exigió que Abraham expulsara a la sierva y a su hijo. El hijo de aquella esclava no debería heredar junto con Isaac, que era una demanda radical. Ismael tenía alrededor de 17 años. Había crecido como hijo de Abraham, el único hijo por más de una década, y ahora debía ser enviado al desierto con su madre, con un odre de agua y un poco de pan. El texto dice que aquello le pareció muy penoso a Abraham por causa de su hijo. Era un padre al que se le exigía elegir entre dos hijos que amaba. Pero Dios intervino. Le dijo a Abraham que escuchara a Sara en todo lo que dijera, porque en Isaac sería llamada su descendencia. Y en cuanto al hijo de la sierva, también de él haría una nación, porque era descendencia de Abraham. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, tomó pan y un odre de agua y los puso sobre los hombros de Agar, le entregó al muchacho y la despidió. Pausa aquí. Intenta dimensionar el peso de esa escena. Un padre que se levanta antes del amanecer para despedir a su propio hijo, que prepara provisiones mínimas, un odre de agua y algo de pan, sabiendo que probablemente no sean suficientes para un viaje de varios días por el desierto, que coloca ese cantil de agua y ese trozo de pan en los hombros de una mujer que caminará hacia el desierto con un adolescente de 17 años. El texto no registra palabras de despedida, no hay abrazo final documentado, no hay lágrimas de Abraham descritas en el relato, solo una frase de una frialdad devastadora. Los despidió. ¿Por qué esa brevedad? ¿Por qué ese silencio? Quizás porque no hay palabras para un momento así. Quizás porque Abraham sabía que si se detenía a procesar lo que estaba haciendo, no podría hacerlo. Quizás porque la obediencia a veces requiere una dureza que solo puede sostenerse si no te permites sentir completamente lo que estás haciendo. Agar partió errando por el desierto de Beerseba. El agua se acabó. Y aquí la narrativa se vuelve casi insoportable en su honestidad. Colocó a Ismael debajo de un arbusto, no al sol directo, un último acto de protección maternal, y luego se alejó a la distancia de un tiro de arco, aproximadamente 100 metros. ¿Por qué esa distancia específica? Porque dijo algo que el texto registra con precisión quirúrgica. No quiero ver morir al muchacho. No puedo soportar presenciar su agonía. No puedo sostener su mirada mientras la vida se apaga, pero tampoco puedo abandonarlo completamente.
así que me siento a 100 metros, donde puedo saber que todavía respira, pero no tengo que ver el momento exacto en que deja de hacerlo. Se sentó frente a él a esa distancia medida con exactitud entre la presencia y la ausencia y lloró a voz en cuello. Era el fondo del abismo. Una madre esperando que su hijo muriera de sed, sin esperanza de hacer otra cosa que llorar, sin nada más que ofrecer que el testimonio de su propio quiebre frente a lo inevitable. Pero Dios oyó la voz del muchacho. El ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le preguntó qué le afligía. Le ordenó que no temiera, que se pusiera de pie, que tomara al muchacho de la mano, porque Dios haría de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo de agua, llenó el odre y dio de beber a su hijo. Ismael sobrevivió. Creció en el desierto de Parán, se convirtió en arquero. Su madre le consiguió una esposa de Egipto y desde el desierto, lejos de la tienda de su padre, lejos del hermano que había ocupado su lugar, Ismael edificó su propia historia. Génesis capítulo 25 enumera sus 12 hijos, 12 príncipes conforme a sus pueblos, exactamente como Dios había prometido. Los ismaelitas, una nación nacida de una expulsión. Sus descendientes se extendieron desde Jávila hasta Sur, frente al Egipto, en dirección de Asiria. Eran pueblos del desierto, nómadas, comerciantes, guerreros. Con el tiempo, se entretejieron con otras tribus árabes y se convirtieron en parte del gran mosaico de pueblos que habitaron la península arábiga. La tradición islámica, surgida más de 2000 años después, identifica a Ismael como ancestro de Mahoma y de los árabes en general. Es una conexión que cientos de millones de personas sostienen hasta hoy como parte central de su identidad sagrada. Los descendientes de Isaac siguieron otro camino. Isaac engendró a Jacob y Jacob, tras una noche de lucha con un ser celestial junto al vado del Jabok, recibió el nombre de Israel. Sus 12 hijos se convirtieron en las 12 tribus de Israel. Esclavitud en Egipto, éxodo, conquista de Canaán, monarquía, división del reino, exilio en Babilonia, retorno. La historia de los hijos de Isaac es la historia del pueblo de Israel y eventualmente del Estado moderno, que lleva ese nombre. Pero entonces surge la pregunta inevitable: ¿dónde entra Irán en esta historia? La conexión no es tan directa como la de Ismael con los árabes, y precisamente por eso es más fascinante, más compleja, más reveladora de cómo las narrativas históricas se entrelazan a través de milenios. Los persas, ancestros de los iraníes modernos, no descienden de Ismael según los registros bíblicos ni históricos. Los persas eran un pueblo indoeuropeo, étnicamente distinto de los semitas que descendían de Abraham. Lingüísticamente, culturalmente, genéticamente, eran una rama completamente diferente del árbol humano. ¿Cómo entonces un conflicto que comenzó entre hijos de Abraham se transformó en el choque entre Israel e Irán? La respuesta se halla en capas de historias superpuestas, en siglos de transformaciones religiosas, conquistas militares y adopciones de narrativas que convirtieron a un pueblo no semita en el principal defensor de una causa que tiene sus raíces en esa antigua fractura familiar. Los persas ingresaron a la narrativa bíblica de manera dramática cuando Ciro el Grande conquistó Babilonia en el año 539 antes de la Era Común. Y aquí está lo extraordinario. Ciro no fue un conquistador hostil para los judíos, fue su libertador. Fue Ciro quien permitió que los judíos exiliados durante décadas en Babilonia regresaran a Jerusalén y reconstruyeran el templo que había sido destruido. El libro de Esdras registra su decreto con detalle reverente. Y más sorprendente aún, Isaías capítulo 45 llega a llamar a Ciro el ungido del Señor, un honor extraordinario, casi incomprensible para un rey pagano, un gobernante persa que no adoraba al Dios de Israel. En ese momento de la historia, persas y judíos no solo no eran enemigos, eran aliados. El imperio persa protegió el regreso judío a su tierra ancestral, financió la reconstrucción del templo, garantizó la seguridad de las caravanas que volvían a Judea. Durante generaciones la relación fue de cooperación.
respeto mutuo, beneficio compartido. La tensión comenzó a gestarse más tarde, con matices que el libro de Esther captura con precisión narrativa. Ambientado en la corte persa durante el reinado de Asuero, el relato narra una conspiración de exterminio contra los judíos, orquestada por Amán, un alto funcionario del rey que no podía tolerar que un judío llamado Mardoqueo se negara a inclinarse ante él. La historia concluye con la salvación del pueblo judío y el castigo de sus enemigos, una celebración que los judíos conmemoran hasta hoy en la fiesta de Purim. Pero el libro revela algo más importante que el desenlace feliz. Revela que incluso en periodos de aparente calma, incluso bajo un imperio que había sido benefactor, corrientes subterráneas de hostilidad podían brotar en la superficie con una velocidad y una violencia que tomaban por sorpresa a todos. La gran transformación, sin embargo, la que convirtió a Persia en algo completamente diferente y la alineó definitivamente con los pueblos árabes frente a Israel, ocurrió en el siglo VII de la Era Común, la conquista islámica. En el año 651, los árabes musulmanes, emergiendo del desierto arábigo con una nueva fe y una energía conquistadora extraordinaria, derrotaron al imperio persa sasánida en la batalla de Nahavand. Fue el fin del imperio que había dominado la región durante siglos. Fue el fin del zoroastrismo como religión mayoritaria de Persia, una tradición que había existido por más de 1000 años. Y fue el inicio de un proceso de conversión que transformaría a Persia completamente. La conversión no fue inmediata ni violenta en su totalidad, fue gradual, generacional, sostenida. Familias persas adoptando el Islam, mezclándose con los conquistadores árabes, integrando su cultura milenaria con la nueva fe que llegaba del oeste. Y con esa conversión llegó algo crucial: la adopción de narrativas que identificaban a los árabes y por extensión a Ismael como pueblos privilegiados dentro de la historia sagrada. El Corán reconoce a Ismael como profeta, como ancestro noble, como hijo legítimo de Abraham. La tradición islámica lo venera, lo honra, lo coloca en el centro de la historia de la Meca y de la Kaaba. Al convertirse al Islam, Persia heredó esas narrativas, y aunque étnicamente no descendían de Ismael, espiritualmente se alinearon con su legado. Pero la transformación definitiva, la que convirtió a Irán moderno en lo que es hoy, ocurrió mucho más recientemente: la Revolución Islámica de 1979. El derrocamiento del Shah Mohammad Reza Pahlavi, el último monarca de Persia, y el establecimiento de una república islámica bajo el liderazgo del Ayatollah Khomeini completó la metamorfosis. Irán se convirtió en una teocracia, un estado donde la ley religiosa es la ley del país, donde la interpretación del Islam chiita marca la política exterior, donde la oposición al Estado de Israel se convirtió en un pilar ideológico fundamental. Ya no era solo una cuestión étnica o histórica, era ideológica, religiosa y existencial. Irán moderno, sin descender biológicamente de Ismael, sin ser árabe, se posicionó como líder del mundo islámico en su enfrentamiento con el Estado judío, como defensor de la causa palestina, como guardián de los lugares sagrados musulmanes. Y al hacerlo, heredó también la tensión original. Ismael contra Isaac, el hijo de la sierva contra el hijo de la promesa, la herida de 4000 años que ningún tratado político ha podido cicatrizar. Si este contenido te hizo reflexionar, te invitamos a dejar tu me gusta y a suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos videos donde continuamos explorando las raíces bíblicas de los grandes temas que marcan nuestra época. Hay quienes argumentan que esta interpretación simplifica en exceso la geopolítica moderna, y hay verdad en esa objeción. El conflicto entre Israel e Irán involucra petróleo, esferas de influencia regional, programas nucleares que amenazan el equilibrio de poder, disputas por poder a través de grupos armados en Líbano, Siria, Yemen, Gaza. Involucra memorias de revoluciones, de guerras, de intervenciones extranjeras, de golpes de Estado, de promesas rotas y alianzas traicionadas. No se puede reducir todo a una disputa familiar de 4 milenios atrás, como si la geopolítica del siglo XXI fuera simplemente el eco de una historia bíblica.
Pero tampoco se puede ignorar el sustrato. Cuando líderes iraníes hablan de borrar a Israel del mapa, cuando líderes israelíes describen a Irán como una amenaza existencial, cuando millones de personas en ambos lados sienten que este conflicto no es solo político, sino fundamental para su propia identidad, hay algo más profundo en operación que el mero cálculo estratégico. Hay una memoria colectiva que trasciende las generaciones. Hay una narrativa de pertenencia y exclusión que va mucho más allá de las fronteras trazadas en 1948 o de las revoluciones del siglo XX. Hay historias que los pueblos se cuentan a sí mismos sobre quiénes son, de dónde vienen, qué les fue prometido y qué les fue arrebatado. Y esas historias importan. Las historias que los pueblos se cuentan a sí mismos importan tanto o más que los tratados que firman, que los acuerdos que negocian, que las fronteras que establecen. Porque las fronteras pueden moverse, los tratados pueden renegociarse, los gobiernos pueden cambiar, pero las historias, las narrativas fundacionales que definen la identidad colectiva de un pueblo, esas permanecen, se transmiten de generación en generación. Se adaptan a nuevos contextos, pero mantienen siempre la misma estructura emocional subyacente. Y las historias de israelíes e iraníes, por caminos distintos, a través de siglos de transformaciones, conquistas, conversiones y revoluciones, convergen en el mismo punto de origen. Una tienda de campaña en el desierto, un hombre anciano atrapado entre dos promesas, dos mujeres compitiendo por el mismo espacio, dos hijos que nunca encontraron la manera de compartir el mismo horizonte. El texto bíblico registra un último encuentro entre los dos hijos de Abraham. Fue en el funeral del padre. Génesis capítulo 25, versículo 9, dice que Isaac e Ismael, sus hijos, lo sepultaron en la cueva de Macpela, en el campo de Efrón, hijo de Zohar elitita, frente a Mamre. Allí estaba Abraham, sepultado junto a Sara, su esposa. Los dos hermanos, separados por décadas, se reunieron ante el cuerpo del Padre al que ambos habían amado y por el que ambos habían sido amados. No hay registro de palabras intercambiadas, de reconciliación, de renovación de lazos. Solo dos hombres cumpliendo el deber de sepultar a su padre. Y después, silencio. Ismael murió a los 137 años. Sus descendientes se establecieron desde Jávila hasta Sur. Los descendientes de Isaac continuaron en Canaán. Dos pueblos, dos historias, un mismo ancestro. Los arqueólogos debaten aún la historicidad exacta de estas narraciones, dónde estaba precisamente Ur de los Caldeos, cuál era la ruta de Abraham hacia Canaán, si los números de edad son literales o simbólicos. Esas preguntas académicas tienen su valor propio. Pero para los millones de personas que viven este conflicto hoy, la interrogante no es arqueológica, es existencial. Cuando un joven israelí sirve en las fuerzas de defensa en la frontera norte, vigilando amenazas provenientes de grupos respaldados por Irán, lleva consigo una historia. No necesariamente la conoce en detalle, quizás nunca leyó Génesis completo, quizás no puede citar el versículo exacto sobre Isaac, pero la historia está ahí, codificada en su identidad nacional, en las enseñanzas que recibió desde niño, en la narrativa que su sociedad comparte sobre quiénes son y por qué están donde están. Lleva la historia de Isaac, del hijo de la promesa, del pueblo que sobrevivió el exilio babilónico, la persecución romana, las expulsiones medievales, los pogromos, el holocausto, y regresó a la tierra que consideran suya por derecho ancestral divino. Cuando un joven iraní escucha discursos sobre la ilegitimidad del Estado sionista, cuando ve imágenes de palestinos en Gaza, cuando absorbe la narrativa oficial de su gobierno sobre el conflicto, también lleva consigo una historia. Quizás no la conecta conscientemente con Ismael, quizás nunca estudió la genealogía completa, pero lleva la historia de un pueblo que adoptó una fe que venera a Ismael como profeta noble, que se alineó con la causa de quienes se sienten desplazados, expulsados, privados de lo que consideran su derecho, que ve en la defensa de Palestina una causa sagrada que trasciende la mera política. Son relatos distintos contados desde perspectivas opuestas, interpretados a través de lentes culturales completamente diferentes,
sostenidos por comunidades que no se escuchan entre sí. Pero ambos convergen en el mismo punto de origen, en esa tienda de campaña donde dos mujeres y dos hijos nunca pudieron encontrar paz bajo el mismo techo. Una tienda en el desierto, un hombre envejecido, dos mujeres, dos hijos y una fractura que el tiempo no ha sabido cicatrizar. La tragedia de esta historia no reside en la maldad de sus protagonistas. Esa lectura sería demasiado simple, demasiado cómoda, demasiado incapaz de capturar lo que realmente ocurrió. Sara no era cruel al ofrecer a Agar. Era una mujer desesperada, atrapada entre una promesa divina que parecía imposible y una realidad biológica que se volvía más definitiva con cada año que pasaba. Estaba intentando encontrar la manera de cumplir una promesa que parecía imposible por los caminos ordinarios. Estaba haciendo lo que cualquier persona haría cuando la brecha entre la promesa y la realidad se vuelve insoportable. Buscar un camino alternativo, una solución práctica, un plan B que permita seguir creyendo. Agar no era una villana al sentir orgullo por cargar en su vientre al heredero del patriarca. Era una sierva que por primera vez en su vida tenía algo que su señora no podía tener. Por primera vez experimentaba una forma de poder, de relevancia, de importancia que jamás había conocido. El desprecio con que miró a Sara no era malicia gratuita, era la respuesta humana, demasiado humana, de quien finalmente siente que tiene valor después de años de no tenerlo. Abraham no era despiadado al aceptar el arreglo ni al despedir a Ismael al amanecer. Era un hombre dividido entre dos hijos que amaba, obedeciendo lo que entendía como dirección divina, tratando de sostener el peso de una promesa que lo sobrepasaba y las consecuencias de decisiones que tomó décadas atrás. Todos estaban tratando de hacer lo mejor con las circunstancias que tenían. Todos estaban respondiendo desde su humanidad limitada a una situación que requería sabiduría divina. Y aún así, el resultado fue de una magnitud que ninguno de ellos pudo prever. 4000 años de tensión no nacieron de la villanía, sino de la humanidad, de la impaciencia ante las promesas de Dios que tardan más de lo que podemos soportar, de soluciones humanas aplicadas a problemas que requerían espera divina, de celos naturales, temor comprensible y orgullo herido. Los ingredientes más comunes de la experiencia humana, combinados en una configuración específica, produciendo consecuencias que aún hoy, 4 milenios después, se miden en sangre, en misiles que cruzan el cielo, en generaciones que heredan un conflicto que comenzó antes de que existieran sus naciones. Y quizás esa sea la enseñanza más perturbadora de toda esta narrativa. Las grandes fracturas históricas no siempre nacen de grandes maldades. A veces nacen de decisiones pequeñas, comprensibles en el momento, que desencadenan consecuencias imposibles de revertir. Una esposa que ofrece a su sierva, un marido que acepta, una sierva que mira con desprecio, una señora que responde con dureza, una expulsión al amanecer, un muchacho llorando de sed. Cada paso tenía su lógica para quien lo daba. Ninguno parecía en su momento estar creando una fractura civilizacional, pero la suma de esos pasos produjo exactamente eso. Abraham murió a los 175 años. El texto dice que se fue en buena vejez, avanzado en días, lleno de años, pero no dice que murió en paz. ¿Cómo podría? Había visto a sus dos hijos separarse definitivamente. Había visto a Agar partir al desierto con lágrimas. Había enviado a Ismael, el hijo que crió durante 13 años, con un odre de agua y un trozo de pan, sabiendo que probablemente no era suficiente para sobrevivir el viaje. Había tomado decisiones que parecían razonables en el momento, pero cuyas consecuencias se extendieron mucho más allá de lo que pudo imaginar. La historia que comenzó con una promesa de bendición para todas las naciones terminó generando una de las fracturas más duraderas y dolorosas de la civilización humana. No porque Dios fallara en su promesa, no porque el plan divino fuera defectuoso, sino porque los seres humanos, con toda su buena intención y toda su fe imperfecta, intentaron acelerar el plan divino con soluciones propias. Intentaron forzar el cumplimiento de algo que requería paciencia, confianza y espera. Y hoy,
4000 años después, cuando ves las noticias sobre Israel e Irán, cuando escuchas sobre tensiones nucleares y amenazas existenciales, cuando observas un conflicto que parece no tener solución posible, estás viendo las consecuencias de una noche en que un hombre entró en la tienda de la sierva de su esposa. Lo que parecía resolver un problema inmediato, creó un conflicto que ninguna guerra ha podido cerrar, ninguna paz ha logrado sanar del todo, ninguna diplomacia ha conseguido deshacer. Porque las fracturas más profundas de la historia nunca son solo políticas, son espirituales, son narrativas, son historias que los pueblos se cuentan a sí mismos sobre quiénes son, de dónde vienen, qué les fue prometido y qué les fue negado. Y mientras esas historias no se reconcilien en algún nivel más profundo que el de los tratados y los acuerdos, el conflicto permanecerá, transmitiéndose de generación en generación, adaptándose a nuevos contextos, pero manteniendo siempre la misma estructura subyacente. Ismael e Isaac se encontraron por última vez en el funeral de su padre. Cumplieron su deber de hijos, y luego se separaron nuevamente, cada uno hacia su destino, cada uno fundando pueblos que 4000 años después todavía habitarían frente al otro, todavía en tensión, todavía sin encontrar la manera de compartir el mismo horizonte. Si este contenido te hizo reflexionar sobre las raíces profundas de los conflictos que vemos en las noticias cada día, te invitamos a dejar tu me gusta y a suscribirte al canal. Seguimos explorando las conexiones entre las narrativas bíblicas antiguas y los grandes temas que definen nuestro tiempo, porque entender de dónde vienen los conflictos es el primer paso para imaginar cómo podrían resolverse. Cada aportación hace posible que sigamos construyendo este espacio de enseñanza profunda. Hasta la próxima.